¿Cómo crear una experiencia de servicio memorable? Esa fue la pregunta que un inquieto alumno me planteó hace unos días cuando estábamos participando en un entrenamiento de servicio al cliente. Finalmente, el nombre del juego para garantizar clientes cada vez más fieles y leales es elevar los niveles de satisfacción, y eso se logra cuando las experiencias de servicio son memorables. Pero entonces, ¿cómo crear la experiencia de servicio memorable? Para atender a este requerimiento y para compartirte contigo de una manera muy simple, una forma clara de abordar ese objetivo, voy a plantearte entonces un elemento conceptual que nos va a dar la plataforma y 3 claves importantes para tener en cuenta. Conceptualmente hablando, lo primero que tenemos que entender es cómo se crea esa experiencia memorable en nuestro cliente. Básicamente se trata de una percepción que queda registrada en la mente del cliente cuando él hace una comparación entre 2 situaciones. La primera situación es una situación hipotética que él trae en sus expectativas. La otra situación es la situación real que se da en la interacción de servicio que está teniendo contigo. Cuando esa realidad, esa experiencia es superior a esa expectativa, hay unos altos niveles de satisfacción que llevan a una experiencia de servicio memorable. Por el contrario, cuando la realidad está por debajo o igual incluso que las expectativas que él traía, hay una alta probabilidad de que se genere insatisfacción en ese cliente. Entonces todo se reduce a comprender básicamente cuáles son las expectativas que trae ese cliente para poder trabajar nosotros como servidores en superarlas. En la práctica esto nos invita entonces a tener en cuenta 3 elementos. El primero de ellos es el conocimiento del cliente. El segundo es la empatía y el tercero es la actitud. Y vamos a mirar uno a uno cómo ellos van contribuyendo a esa experiencia de compra memorable, a esa experiencia de servicio memorable o a esa interacción que haga generar una alta recordación por una satisfacción lograda en forma positiva con él como cliente. Pero antes de llegar a esa explicación quiero simplemente dar un paréntesis. Lo que estamos viendo a continuación no es una fórmula mágica, simplemente son algunos ingredientes de una receta que es un poco más compleja, pero que por el tiempo en que estamos compartiendo este video pues tal vez no vamos a poder profundizar. Por lo pronto sí vamos a mirar en detalle estos 3 elementos. Decíamos que el primero de ellos tiene que ver con el conocimiento del cliente. Es obligación para poder generar una experiencia de servicio memorable que tú tengas presente claro qué es lo que el cliente está esperando, qué es lo que está esperando en función del producto o servicio en cuanto a atributos de tiempo, de oportunidad, de calidad, pero también conocer un poco de su personalidad de tal manera que le puedas entregar ese producto o servicio de la forma en que él lo quiere recibir. Eso implica una investigación y un acercamiento a nuestro cliente cuyo trabajo se va a ver recompensado en el 10 de experiencia que vamos a crear. Por eso hoy en día estamos hablando de un servicio al cliente que tiene que ir cada vez siendo un 1 a 1. No es una misma forma de responder, no es una misma forma de comunicarme, no es una misma forma de entregar un servicio o un producto para todos los clientes. Finalmente, cada uno de ellos va a demandar de nosotros una forma muy particular de hacerlo. Primera tarea, comprender cuáles son esos requerimientos, esos requisitos o esas necesidades que tiene el cliente. Conocimiento del cliente en general. La segunda viene siendo entonces la empatía. Vamos a entender la empatía como una habilidad o una competencia personal que nos va a permitir ver las cosas, las situaciones de esta interacción de servicio no desde el punto de vista nuestro, sino desde el punto de vista de quien es servido. Ponernos en los zapatos del cliente nos va a permitir a nosotros entender no solamente qué es lo que él quiere, que ya lo obtuvimos en el primer paso, esto nos va a permitir además sentir o acercarnos mucho al sentimiento o a la emocionalidad que él espera ver satisfecha en esta interacción. Ser capaces de ver las cosas desde la óptica del cliente y no desde la nuestra como representantes de la organización va a ser una diferencia muy grande y una gran contribución de hecho a esa experiencia memorable. El tercer elemento decíamos que es la actitud. Digamos que es uno de los más complejos porque tiene que ver con la forma nuestra de pensar hacia el cliente, de sentir hacia el cliente y que finalmente se traduce en unos comportamientos particulares que el cliente no puede ver ni oír, pero puede percibir con claridad. Y esa percepción acerca de si yo estoy disfrutando del proceso de servir o si esto definitivamente para mí es una carga hacerlo, hace una gran diferencia a la hora de esa construcción de esa experiencia de servicio memorable. Si nos aseguramos de tener las personas sirviendo con la actitud correcta, con la habilidad de ver las cosas no desde su punto de vista como empleados o representantes de una organización, sino desde el punto de vista del cliente quien nos está haciendo la compra o está esperando o recibiendo nuestro servicio, y adicionalmente nos damos a la tarea de conocer en detalle cuáles son sus expectativas y qué es lo que él quiere, entonces así podremos construir una experiencia de servicio memorable.
Les decía finalmente que esto no es una receta, esto no es una fórmula mágica. Hay más ingredientes que debemos de ir sumando, y en estos encuentros que vamos a tener a través de esta herramienta en internet, en el portal de www.celosano.com, tú vas a seguir encontrando otros elementos adicionales que te van a ir nutriendo de tal manera que efectivamente en poco tiempo nos convirtamos en estrellas de servicio al cliente. Muchas gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.